Vamos a conversar con el doctor Juan Falconi Puig. Buenas noches, un abrazo, mi querido doctor. Gracias por estar. Bienvenido a Hechos Ecuador. Buenas noches, estimado Richard. Muchas gracias a usted por la invitación y por supuesto, como siempre, a su audiencia por la atención y por la paciencia. Muchas gracias. Estoy siguiendo la parte última de su alocución y es realmente tenebroso lo que se vive en este país. Así es. Extremadamente tenebroso. Ahora hay que andar mirando a todos los lados cuando uno va manejando, cuando uno va a la oficina, cuando uno va a algún lado trasladándose para ver que o no salga una bala perdida y caiga o simplemente hayan contratado para silenciar las verdades. Doctor, Así es. vamos a tocar muy breve el tema porque tenemos otros temas. Ya creo que hemos hablado muchísimo también del señor Villavicencio y todos los medios están tocando el tema, lo están haciendo tendencia, no sé cuál es el objetivo de aquello, pero yo creo que hay que dejarlo que descanse en paz. Pero toquemos momentáneamente cuál es su criterio con respecto a esto. Mire, Richard, y déjeme empezar por la parte final de lo que usted acaba de anotar, en el sentido de hay que seguir luchando. Y yo no me gusta hablar de mí mismo, ni autodefinirme, ni nada, pero creo que está claro que yo he sido un luchador en este país porque he luchado siempre en desventaja, siempre contra el poder fáctico, ¿verdad? Y a veces contra el poder político. Pero lo que quiero destacar de ese afán suyo de luchar, que lo comparto plenamente, es que quien no espera vencer está vencido. Y nosotros tenemos que vencer la delincuencia, tenemos que vencer la adversidad, tenemos que vencer toda esta desorganización y todo este caos que se vive en la República. Eso implica una lucha tremenda, una lucha por recuperar el país. Y déjeme decir algo además, mi estimado Richard, porque el crimen de Villavicencio, haberlo matado en la forma cobarde que lo mataron, es propio de delincuentes de la más baja calaña. Pero usted ha hecho clarísima la precisión, que yo creo que es importante que quede claro. Ese es un crimen de Estado. Era un seguidor de Lazo. Estuvo acolitando a Lazo en la asamblea. Le demoró el informe para el juicio político. Tenía plena identificación con el gobierno. Él mismo declaró en alguna oportunidad que el presidente lo había llamado a pedirle que se mantenga en la comisión de fiscalización. Por tanto, el gobierno, no solo por candidato, era uno de sus seguidores y a todos los candidatos ha debido darle toda la protección, pero una protección eficiente, honesta, sincera. Mire lo que declara, porque todos hemos seguido este hecho que ha conmocionado la vida interna de la República. Por supuesto que ha sido una conmoción interna. No hemos visto esto. El último asesinato, creo que de que tenemos historia, fue el de García Moreno. Ahora no fue de un candidato, no fue de un presidente, pero de todas maneras nos va a tener una aceptación más o menos importante en ciertos sectores. El Estado, el gobierno representante del Estado, ha debido darle la protección, ha debido darle el cuidado, ha debido mantener y velar por su seguridad. Mayor razón tratándose de un seguidor. Mire lo que dice, lo hemos visto todo, repito, lo que dice la hermana en videos que están en las redes, la esposa, la viuda y un tío de Villavicencio. La hermana dice que es un complot y acusa indirectamente al gobierno. Algo similar dice la esposa y un tío, lo he visto anoche que salió a las redes, un tío de Villavicencio con dos personas más reclaman airosamente porque no les dejaban y no les permitieron ver el cuerpo. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Esto tiene que tener el país una explicación, porque si el que le disparó, a su vez lo dispararon en flagrancia para que no hable,
¿Por qué no fue llevado a un hospital con guardia policial? Para salvarle la vida y que de ahí pueda hablar, que de ahí pueda revelar y que de ahí pueda confesar. Todo esto requiere explicación. Todo eso fue manejado por el gobierno. La policía está a órdenes del gobierno. Y en el último de los casos es un crimen de Estado por el que tiene que responder el gobierno. En Colombia, ya que se dice que hay criminales de origen colombiano involucrados, en Colombia, que tiene una jurisprudencia mucho más elaborada que la nuestra, con mucho más doctrina jurídica, donde ha habido grandes autores de derecho. En Colombia, repito, hay fallos clarísimos estableciendo la responsabilidad del Estado cuando ha sido una persona asaltada en la mitad de la calle, porque no le ha dado el Estado la seguridad, la vigilancia, las garantías para que no venga un fulano y la asalte y la mate o no la mate, pero que sufra el asalto de un delincuente en la mitad de la calle. Ahí se reconoce la responsabilidad del Estado, no digamos ahora en un crimen de esta naturaleza. Yo creo que hay partidarios, adversarios, hay líneas políticas, tendencias políticas, y hay que reconocer en los políticos que están en contra adversarios, no enemigos. Y yo creo que un sector político claramente definido no se consideró nunca a Villavicencio un enemigo, sino un adversario político. Y por esto tiene que responderle a su familia, responderle a su esposa, a su madre, a sus tíos, a sus hijos, si los tiene, o no sé si los tenga, a toda su familia tiene que responderle el Estado ecuatoriano manejado y presidido por Lazo. Esa es la síntesis de mi opinión en este tema, Richard. Bien, en todo caso, cortemos ese tema porque hay otros ya, como le decía yo, hay muchos temas que tratar con usted, pero hay dos temas importantes que yo sí quiero que nos ayude con su criterio jurídico. Por ejemplo, antes vamos a dejar el concurso Contralor para el fondo, porque siempre decía un amigo, los artistas buenos se los presenta al fondo, y ese es un tema que tenemos que conocerlo finalmente. Vamos con la dolarización, que no es que sea menos que el tema del concurso de Contralor, pero que hoy todo el mundo señala que nos van a desdolarizar, que ya estamos desdolarizados, que Andrés Arauz ha propuesto la desdolarización y bueno, uno que otro de estos analistas políticos tradicionales que lleva la prensa tradicional, valga la redundancia, siguen diciendo que este país va a ser desdolarizado con la Revolución Ciudadana. Pero estuvimos 10 años manteniendo y fortaleciendo una dolarización. Cuéntenos, doctor, su análisis. Mire, el tema para mí es muy claro, Richard, y empezando al cambiar de temas, el país tiene que seguir viviendo y tenemos que seguir tratando tantos otros temas de interés nacional, ¿verdad? Y en este tema que usted anota ahora de la dolarización me parece muy importante porque efectivamente mucha gente está hablando de eso y no necesariamente están hablando con conocimiento, con buen criterio ni con buena fe. Están tratando de tergiversar, no entienden bien lo que es la dolarización, no saben desde cuándo existe ni por qué existió, etcétera. Y yo voy a tratar de hacerle una película más o menos apretada de la historia de este tema. La dolarización se aprobó en el año 2000, enero del 2000. Fue un decreto que dictó bajo un estado de excepción, había emergencia económica que dictó el presidente Maguad, ¿verdad? Y al principio fue muy resistida, había mucha duda, muchas versiones contradictorias, había gente que estaba de acuerdo, gente que estaba en contra, en fin, pero lo cierto es que se mantuvo y empezaron, a mí me tocó, yo era ministro secretario de Estado de la Producción, y entonces a mí me tocó, por aparte del ministro de Economía, que estuvo al final de acuerdo, pero no estaba tan entusiasmado, a mí me tocó salir a explicar y a defender la dolarización. ¿Y cuáles fueron mis argumentos principales en las sesiones de gabinete en las que se trataba este punto, Richard?
porque esa es la parte histórica previa a la decisión y al decreto del presidente Maguad. La parte histórica era que los señores del Banco Central se oponían rotundamente, no querían saber de la dolarización. Y claro, la consideración básica, el principal motivo era que el Banco Central dejó de ser instituto emisor. Dicho en otras palabras, dejó de emitir moneda. Y claro, la moneda que existe en Ecuador ahora solo son monedas propiamente dichas, pues monedas sueltas, ¿verdad? Monedas de 50 centavos, de 20 centavos, etcétera. Pero aún así circulan las monedas de $1. Entonces, dejó de emitir moneda y la emisión de moneda es propio. Alegaban también los señores del Banco Central, para que se tenga claro, que la dolarización le hacía perder al país la soberanía, porque no emitía su propia moneda y tomaba una moneda extranjera. Y entonces, bajo estas consideraciones, yo los razonamientos que hacía y los exponía en las sesiones, que el país estaba de hecho, en la práctica, totalmente dolarizado, porque todas las transacciones se hacían en dólares, los contratos de arrendamiento se hacían, si no en dólares, en sucres, pero al tipo de cambio vigente a la época que se haga el pago, porque había una diferencia entre la época del contrato y la época del pago. La devaluación era permanente, la devaluación era diaria, el Banco Central perdía todos los días sentido en su margen, en los préstamos del Banco Central que se llamaban para ciertos bancos. Ahí eso fue justamente poco después de la crisis bancaria, del famoso feriado bancario. El Banco Central prestaba a los bancos en situaciones de emergencia, pero de eso se abusaba, de esos créditos del Banco Central hubo mucho abuso, fueron destinados no para resolver una situación de liquidez, y se llamaban préstamos de liquidez, sino de insolvencia. Y muchos bancos insolventes sacaron la plata del Banco Central, como se dice vulgarmente, se la comieron, se la pagaron a sí mismos y no para devolver dinero a los depositantes. Entonces, el hecho, además, como con la moneda nacional, que era el sucre, se daban las permanentes. Estoy haciendo una apretada síntesis, Richard, usted me interrumpe cuando quiera, cuando crea que es necesaria una aclaración, ¿no? Con la moneda nacional, el sucre, se daban cíclicamente unas permanentes devaluaciones. Se devaluaba la moneda frente al dólar, que el dólar era la moneda internacional de referencia. Porque en esta parte del mundo la moneda internacional era y ha sido el dólar. Geográficamente América, su vinculación es con el dólar. Ahora mire que Brasil quiere ir por otro lado. En Europa el euro, y en Asia y en el lejano oriente otras monedas, y en Asia básicamente el yen japonés. Entonces estas han sido las monedas de mayor peso internacional. En nuestra zona geográfica, en el hemisferio americano, ha sido el dólar, ¿verdad? Y entonces el dólar era la moneda tipo, la moneda referente, la moneda de cambio para la época en que había incautación, que se llamaba, del tipo de cambio para la exportación y la importación. Los exportadores eran los principales beneficiarios de la devaluación, porque recibían más moneda local, más sucres por la exportación. Y a su vez los importadores no tenían problema porque le pedían los dólares al Banco Central para hacer sus importaciones, ¿verdad? Entonces, todo esto era una cosa muy compleja de manejar, pero el gran perjudicado era, al final del día, el pequeño productor y el asalariado. ¿Por qué? Porque era el único que no podía subir y compensar la devaluación. ¿Qué quería decir la devaluación? Por ejemplo, cuando Jaime Roldós asume la presidencia por el año 78, si no me equivoco, el tipo de cambio del dólar estaba por ahí entre 15 sucres por dólar, 18 sucres por dólar. Después subió a 25, creo que llegó a final del régimen de Roldós, no estoy seguro, poco tiempo después, a 40 sucres por dólar, y eso ya era un escándalo. Después, en la época de Maguad, estábamos hablando de
de 2.000 sucres por dólar. Mire cómo se devaluó la moneda nacional, cómo perdió valor la moneda local frente al dólar, que era la moneda de cambio internacional. Y eso creo que más o menos se puede graficar a la gente. Entonces, cuando se devaluaba y se decía, por ejemplo, se decía, de aquí en adelante, esa era la devaluación, la moneda nacional perdía valor, devaluaba. De aquí en adelante se dictaba una resolución del Banco Central, el dólar ya no vale 900 sucres por dólar, sino que vale 1.500. Entonces, prácticamente, el asalariado perdía el 50% de su salario y el pequeño productor que tenía que vender su producto a los exportadores, el pequeño productor de banano, el pequeño productor de los productos de la costa, de café, de cacao, los pescadores artesanales, etcétera, perdían toda esa diferencia del tipo de cambio porque ellos no se podían compensar de ninguna manera. Simplemente su ingreso les permitía comprar menos cosas que con el ingreso el día anterior a la devaluación. El tema no es que es complejo en el fondo, mi querido Richard, pero podría resultar complejo explicarlo. Trato de ser lo más didáctico. Entonces, eso se acabó de una con la dolarización. Porque de todas maneras era la dolarización lo que contaba. Era el dólar la moneda que contaba. Desde que uno pedía una cotización y le decía, vale, al final ya, antes le decían, vale por 15 días, vale por 10 días, las cotizaciones, ¿cuánto cuesta esto? Una máquina, un carro, un equipo, una herramienta. Y entonces después empezó a decirse, no, pero esta cotización en sucres vale hasta la tarde. Esa era la velocidad con la que perdía valor la moneda nacional llamada sucre, la velocidad con la que se iba dando la devaluación en la práctica. Y que esto pues ha azotado, porque ha asolado económicamente a países como Argentina, ¿no verdad? Y Brasil en su momento, que hasta ahora no logran Argentina superarse y sigue sufriendo una devaluación permanente, ¿verdad? Entonces, y eso ya estaba en la práctica, el país estaba en la práctica dolarizado en efectos prácticos. Con lo que se hizo fue hacer legal ya la dolarización. Y se dictó también, tenía que concomitantemente resolverse una indexación, lo que quería decir no era otra cosa que llevar el valor, hacer el ajuste y llevar el valor de sucres a dólares. Y mire que el país ha venido viviendo, y voy a dar simplemente un par de ejemplos de los grandes beneficiarios de la dolarización, y entre ellos están, primero, como he dicho, los asalariados, porque los asalariados ahora reciben su valor en dólares, y en dólares el poder adquisitivo es generalmente el mismo, porque si el dólar tiene una devaluación de 3, 4% al año, que más se siente en los propios Estados Unidos, acá ni se siente, ¿verdad? Entonces, tiene una estabilidad en el ingreso, estabilidad en el salario, puede planear una hipoteca, puede planear con cuánto tiempo de trabajo va a pagar la casa, va a pagar ciertos servicios, si compra un carro a plazos, va con su trabajo, sus ingresos, un profesional, va a pagarlo en X periodos, pero el ingreso como tal, el valor de la moneda no se devalúa, no desaparece, que era lo que ocurría con la moneda nacional sucre frente al dólar, ¿verdad? Y los pequeños productores y los pequeños artesanos, y el artesano, por ejemplo, yo me acuerdo, tuve un pequeño roce con un vehículo yendo a la playa y a un maestro de La Libertad le digo, maestro, ayúdeme esto, que hay que enderezarle un poquito el guardafango que me está topando. No hubo reclamo, no hubo nada, pero me está topando la llanta. Y el maestro me dice, ya perfecto, me lo arregla, me lo empuja un poco. ¿Cuánto le digo, maestro? $80. ¿Cómo le digo, maestro? $80 por eso. Ya, pues, pero dice, si usted es el primer propulsor de la dolarización, me dijo el maestro mecánico, ¿verdad? Ahora todos los artesanos tienen un ingreso fijo. Pregúntele a los artesanos, pregúntele a los asalariados, pregúntele a los pequeños productores si quieren salir de la dolarización. Nadie quiere salir de la dolarización.
Y aquello que se atribuye de mala fe, de esas campañas perversas, porque hay que decir la verdad a cualquier precio y hay que mantener la verdad. Yo lo he dicho antes y lo repito siempre. La ventaja de decir la verdad es que es siempre la misma. Yo he visto discursos que están en las redes, que los tengo en mi celular, de la candidata Luisa González, hablando a favor de la dolarización, explicando que ella no piensa ni en ningún momento salir de la dolarización. ¿Y por qué de mala fe le quieren poner esta supuesta intención de que se saldría de la dolarización? Cosa que no es exacta porque yo la he oído. Y hay que decir la verdad. Y ya le estoy dando estos ejemplos que son los más claros, los más sencillos, al entendimiento, sin ir a la teoría económica, esotérica, para el entendimiento de la generalidad de las personas, para el entendimiento de todos los que puedan escuchar, que tengan pues una mínima formación. Es entendible, yo no sé si quedó claro, y sobre todo esta parte final, que quede claro que yo no he oído a ningún candidato, pero por particular y específicamente quiero señalar categóricamente que lejos de haber oído que la candidata Luisa González está en contra de la dolarización, la he visto y oído en videos que está totalmente a favor y dando razones similares a las que yo estoy más o menos explicando en esta noche, Richard. Creo que si ahí o si falta algo, no sé qué. ¿Qué le parece? No le oigo. Le decía, ¿qué buscan en todo caso con esto? Desacreditar a la Revolución Ciudadana. ¿Qué buscan con decir que con Andrés y con nuestra candidata a la presidencia, Luisa González, se va a desdolarizar el país cuando ellos más vale están hablando del fortalecimiento? ¿Qué busca la prensa con eso? Bueno, está clarísimo, la gente o los políticos o las personas que hagan esas afirmaciones, está clarísimo, pues, porque la verdad es una sola, pues, o lo han dicho o no lo han dicho. Y si usted lo ha oído y lo ha visto, y si yo lo he oído y lo he visto, y si hay muchísimas personas que han oído y visto estos discursos, estas exposiciones, que están diciendo todo lo contrario, quien diga semejante falsedad es obviamente un comentario tergiversado, de mala fe, típico de la campaña sucia, típico de poner en el adversario, porque yo no he oído tampoco a la candidata Luisa González que se refiera de ninguna manera peyorativa a sus adversarios políticos, ni nada peor que eso, ¿verdad? Entonces, que sus adversarios quieran, o partidarios de sus adversarios, sobre todo esos enfermos, ¿no? Yo ya creo que alguna vez lo dije, tengo que a veces repetirlo, alguna vez lo dije, ya Dostoyevsky, no Juan Falconi, Dostoyevsky dijo, ya solo falta que nos prohíban pensar para no ofender a los imbéciles. Entonces, si hay gente que tiene gangrenado el cerebro y quiere contagiar esa gangrena a los demás, pues bueno, que se queden con su obsesión enfermiza, que se queden con sus necesidades y no quieran difamar a quien no tienen que difamar, torcer y tergiversar las noticias y los comentarios porque se pretenda dirigir a una gente en contra de uno u otro candidato. Yo lo que le he oído a la candidata Luisa González son solo cosas positivas y cosas que ella haría y cosas que ella sabe y que quiere hacer y que conoce hacer. Entonces, no está atacando a nadie, nunca le he oído atacar a nadie, ni a sus adversarios políticos, ni a los otros candidatos. Entonces, ¿por qué atribuirle falsedades? ¿Por qué ensañarse con una persona, una mujer limpia, una candidata limpia? Esa es mi opinión en ese punto, mi estimado Richard. Claro, doctor. Ahora, ahí hay una situación que usted tocó, y es que hay tanto ataque en la red. O sea, la red se ha convertido en un pasquín. ¿Se acuerdan de los pasquines que imprimían antes y los hacían circular? Hoy la red, Twitter, Twitter ya es un expreso. Usted lo exprime y sale sangre. Créame, doctor. Y hablan de que no se pueden infringir las políticas de Twitter porque le quitan la cuenta. No se pueden infringir las políticas de Facebook porque le quitan la cuenta. No se pueden infringir las políticas de YouTube porque le quitan la cuenta. Pero
Pero vemos este tipo de situaciones y cuando uno habla de un político o lo critica, estás violentando las políticas de la red social y le cortan enseguida. Claro, Pero pero ha eso es pasado cuando el cabeza. gobierno, eso es cuando, perdone que lo interrumpa, eso es cuando el gobierno hace gestiones y los amenaza cortarles la señal en todo el país, pues. Porque pues, el dicho es con la vara que mide serás medido, ¿verdad? No le pueden aplicar una política a uno y otra política a otro. El mismo presidente anda acusando a Raimundo y todo el mundo de todo lo mal que le ocurre a la República, gracias a su ineptitud, ¿verdad? Y sin embargo, al gobierno no le quitan, el Twitter, no le quitan las redes, no le quitan el Facebook. ¿Sí me explico? Esas son las gestiones del gobierno. Un programa que tuvimos aquí, acuérdese usted, se fue la luz. En otro programa que tenía el otro día, se fue el internet. ¿Qué es esto? Ese es el boicot perverso, cobarde de algunos empleaduchos de este gobierno. Se tiene que comenzar a trabajar, a llamar a la conciencia ciudadana en el Ecuador, doctor, antes de pasar al tema del concurso. ¿Y por qué quiero tratar este tema? Porque yo veo mucha deshumanización en los ecuatorianos. Se ha lavado la mente a través de los medios de comunicación de la ciudadanía. Hay gente, nos han creado odios entre nosotros mismos. La gente se está comenzando a odiar. Hoy estaba desayunando en algún lado y mi carro tiene atrás Luisa González, presidenta. Yo le hice poner porque yo simpatizo con ella. Claro. Entonces me dijeron, ese es su derecho. Llegué al restaurante y me dice, tú eres correísta, no te da asco, pero me dijo un fulano, ¿no? Y yo no le dije nada, pero 5 le saltaron. 5 le saltaron en el restaurante y dijeron, oye, ¿qué te pasa a ti? Estás ofendiendo. Claro. ¿Y de quién era? Del Finaíto. Mire. Ay, ya. Siembran el país, no, es tremendo esto de la división del país, Richard, y el país no puede estar dividido entre buenos y malos. Esos odiadores sacan y tratan de exacerbar los ánimos, de sacar lo peor del ser humano, de la venganza, el odio, la obsesión. Hay que tomarlo con calma. Él es partidario de otra persona, pues bien, que siga tranquilo con su partidario, ¿verdad? Acá los partidarios están a favor de uno, allá a favor de otros. Pero ¿cuál es el problema? Cada uno que esté con sus partidarios. El país no puede moverse con base en el odio. Por eso decir, ¿y de dónde viene esto? Hay una gran influencia negativa, claro que sí, por supuesto, pero entonces hay que pensar, hay que informarse, hay que pensar, hay que entender para ver y tomar las decisiones por sí mismo, no por lo que unos fanáticos. Usted sabe que el fanático es lo más próximo al imbécil, porque el fanático no puede reflexionar, ¿verdad? Y no puede el país estar conducido o influenciado por fanáticos. Y esos son los que están, ejemplos como el que usted pone, que se viven a diario por todas partes, ¿no? Se viven a diario. Entonces, eso generar. La violencia engendra violencia. El odio engendra odio. Entonces, generar estas actitudes de odio, en el caso ecuatoriano además es un delito que está tipificado en el COIP, el delito de odio, es el odiar de esa manera, ¿me explico? Entonces, a eso no nos lleva a nada, es para tener, siempre habrá una mayoría, que la hay, pero es para tener un país dividido y pretendido dividir entre los buenos y los malos. Todo lo que ha sido a través de la historia, todo lo que ha ido a través de la historia, pero Gandhi decía, nadie puede negar que Gandhi era un gran pensador, luchó por la libertad y la independencia de su país, la India. Mire, eso creo que fue por ahí 1949. El último virrey era Mountbatten, el virrey inglés. Y Gandhi, entre la infinidad de frases célebres que tiene, decía esta, ojo por ojo, y en vez de agregar diente por diente, decía ojo por ojo, y todo el mundo terminará ciego. ¿Sí me explico? No podemos vivir del odio, de la venganza, del desquite, ¿verdad? Porque entonces eso es además lo más incivilizado, como ha sido lo que ha ocurrido con Villavicencio. Déjeme hacer la referencia otra vez, tan repudiable.
¿cuál es el derecho más valioso para las personas? ¿Cuál es el derecho primeramente garantizado en los convenios internacionales sobre derechos humanos? ¿Cuál es el derecho primeramente garantizado en todas las constituciones que ha tenido Ecuador? Y es la vida, la vida. Nadie tiene derecho a tomar la vida de otra persona. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Y eso es el punto de partida. Después de ese derecho sagrado, que es un derecho con el que nacemos, después de ese derecho vienen los demás derechos, empezando por la libertad, etcétera, la dignidad, todos estos derechos hoy constitucionales, coincidentes con los derechos que se denominan convencionales, porque vienen de una convención internacional de derechos humanos, de declaración de la ONU de derechos civiles, etcétera. Pero el primer derecho que se busca garantizar y que se garantice es el derecho a la vida. Entonces nadie tiene, por más adversario que sea, por más diferencias que haya, tomarse la vida de otra persona. Pero con esos odios, con esas adversidades, con esas actitudes radicales, enfermizas, ¿verdad? Propias de fanáticos que no reflexionan, se lleva a cualquier situación a extremos. Y no queremos los ecuatorianos llegar a esos extremos. Eso es a grandes rasgos, mi estimado Richard, ¿no? Y claro, ¿no? Y claro, ahora, pero no sé si hemos, es que usted toca siempre unos temas muy sensibles conmigo. No sé si hemos sido claros aquí al principio, en este punto específico, y si hemos sido claros en el tema pues, de la dolarización al que hemos pasado. Ahora estamos pues en todo este tema. Por eso no repregunté, porque estuvo claro el tema de la dolarización. Ya. Ahí no había que ahondar más. Es más, casi que de la misma manera, usted lo ha explicado más profundamente, pero así lo explica Andrés Arauz. Es decir, la dolarización fortalecida hace que la economía crezca en un país que ya se acostumbró a la dolarización y que hoy retroceder sería como quitarle un derecho al ciudadano, o sea, con otra moneda, con otra cosa. Hablaron también en ese tema, a propósito que usted lo toca, de la moneda digital. Pero si la moneda digital ya existe, pues, ¿o acaso la transferencia no es digital? ¿O acaso cuando yo hago en el Pichincha o en el de Guayaquil un dinero electrónico al celular, no es digital? ¿De qué se están quejando? Mire, Richard, la moneda digital empezó antes que existe el Internet. A ver, primero esto es importante que no llegamos pues no llegamos a, y no quería ni creo que voy a profundizar en eso. Toda la moneda, su valor y su tipo de cambio se fija por el respaldo en oro que tiene el Banco Central correspondiente, ¿verdad? Pero aún ese respaldo en oro, y por eso se decía el dólar era tan valioso, tan estable en su cotización, porque la Reserva Federal tenía un respaldo en oro, se veían y en infinidad de oportunidades los lingotes de oro ahí expuestos en las bóvedas de la Reserva Federal en Estados Unidos. Y en todos los bancos centrales del mundo estaba la reserva básicamente en oro. Uno de mis argumentos, mire qué bueno que volvimos a esto de alguna manera para explicar esto. Uno de mis argumentos básicos, cuando yo le pregunté a los señores del Banco Central en esa época, le decía, bueno, es que entonces el país pierde la reserva monetaria y eso afecta a su soberanía. Yo le decía, mire, la soberanía, en mi opinión, primeramente, no se mide en dólares. Y segundo, yo quiero preguntarle a usted hoy por hoy que me diga, ¿en qué está la reserva monetaria ecuatoriana? Bueno, claro que está en dólares. Entonces, ¿de qué hablamos? Si ya existía la reserva monetaria en dólares, ya dolarizar era ya el siguiente paso, ¿verdad? Y entonces, solo eso acotando. Ahora, los países, pero hoy por hoy, ya ni siquiera se determina, esto lo sabrán los economistas mejor que yo, ya ni siquiera se determina el valor de la moneda con base en la reserva monetaria física, porque ya la reserva monetaria, los lingotes de oro, eso así dicho con esa claridad, y son así, lingotes de oro,
ya no representan el valor que se le da a la moneda. Va en torno a otros indicadores de la economía de un país. Ya que vino el paréntesis, Richard, para explicar eso, ¿no? Claro. Perfecto. Excelente. Ahora sí nos vamos. Antes de tratar el otro tema. Anoche, cuando el presidente tomó esa decisión de que y con el Consejo Nacional Electoral, de que las elecciones tenían que darse y no podían moverse para nada, como estaban solicitando algunos ciudadanos, inclusive algunos pedían que se vaya Lazo y que venga una dictadura, que me Disparate. parecía, claro, me pareció un disparate. Se basaron en el artículo 111 del Código de la Democracia, doctor. No, pero sí, en el 111, 112, hay por ahí un artículo, pues no lo sé de memoria, porque no es una ley con la que yo trabajo a diario, pero ahí dice, está previsto el supuesto del fallecimiento de un candidato a la presidencia. Y está previsto que inclusive si no están emitidas las boletas que implican el papel con el que se vota, el voto, se permanezca la foto, que si ya están emitidas, permanezca la foto. Si no están emitidas, se cambie la nueva foto del nuevo candidato, que en ese supuesto no tiene que ir a elecciones internas, etcétera, etcétera. O sea, el caso está previsto porque nadie puede asegurar, hoy se inscribe la candidatura, mañana tiene un accidente, pues no es que necesariamente tiene que ser un crimen, que en este caso ya está claro y lo hemos comentado, un crimen por el que debe responder el Estado ecuatoriano, ¿verdad? Ante la familia del fallecido, tiene que responder el Estado. Entonces, ese supuesto se puede dar en cualquier momento, se puede dar al momento de ir a votar el propio candidato. ¿Qué tal un infarto? Una situación de ese tipo, ¿verdad? O un accidente cualquiera. Entonces, está previsto que pueda fallecer el candidato. Y ahí está, se elige un nuevo candidato, y en el caso concreto ahora, creo que el nuevo candidato tiene que ir con la foto anterior. No hay tiempo para que ponga su propia foto, porque los votos, la boleta o votos, el papel con el que se vota, ya están impresos. Así de sencillo, o sea que suspender no me cabe la menor duda que habrá interesados en semejante disparate y absurdo, pero suspender de ninguna manera, prolongar el ejercicio de este periodo de ninguna manera, no afecta para nada, para nada. Entonces eso ya está previsto, tiene que seguir adelante con el proceso electoral, que estamos a 10 días, pues faltan 10 días, ¿verdad? Y de ahí enseguida para que ya tenga más expectativas el país, empiece a hablarse de un futuro distinto, de una organización, de un país más seguro, de un país más sólido, de un país más estable, de un país de progreso, etcétera. ¿Qué es lo que anhelan la gran mayoría? Ahora, doctor, ¿usted cree que la muerte de Villavicencio incide en cambiar votaciones y todas estas cosas, electorado, tendencias? No creo para nada. Obviamente incide en sus partidarios, habrá un sector importante que vote por el sucesor en la posición, en la candidatura, y otros tal vez pues que voten por otro candidato, por otro sector, pero de ahí que en general influye, incide en los demás, de ninguna manera, de ninguna manera. No le veo por dónde, no tiene por qué además. Si ya está claro, pues el gobierno que ha sido clasificado, o sea, es el candidato del gobierno, se ha trabajado por el gobierno, se ha hecho todas las gestiones políticas que ha hecho, ha sido en acuerdo con el gobierno y lo ha declarado. Entonces, no tiene por qué afectar a nadie, ¿no? Tal vez al gobierno, a los que querían votar a favor del gobierno a través de Villavicencio, pero a otros sectores no le veo por qué ni por ningún motivo. Así es. Vámonos al tema de fondo, y es que en este país donde se necesita ya tener autoridades legales,
Todavía no se da el tema del concurso de Contralor, todavía no se finiquita. ¿Cómo está eso, Milton? Bueno, ¿qué le digo? Pues eso. Se produjo y se presentaron la etapa de las impugnaciones. Yo intervino en una. Mire, que esto es increíble, ¿no? Un solo sujeto que querían demorar el proceso a toda costa y el interesado en demorar y el interesado en que siga el subrogante, Río Frío, es nada más y nada menos que el gobierno, que quede claro eso, porque yo ya he dado ejemplos abundantes en una secuencia extensa que dura hasta ahora, ¿no es verdad? Entonces, un solo sujeto propuso 57 impugnaciones. Otro sujeto propuso 19 impugnaciones. Y por último, otros 2 más propusieron 4 o 5 impugnaciones, entre las que estaba yo. Yo las expliqué, pues ahí es que surgió con uno de estos agentes del gobierno, que se consiguió por unos agentes medios ignorantones, por decirlo de alguna manera, y lo digo sí, casi con un tono amigable, porque yo no podía pues tener otro calificativo quien diga que es soltero por divorcio. Casi que me decía un amigo, usted sabe, a mí no me gusta, y no uso palabras vulgares, ni me gusta ser grosero, ni mucho menos, pero ya en confianza, lo voy a revelar ahora, en confianza para con su audiencia y con usted. Un amigo me decía, soltero por divorcio y viudo por cojudo. ¿Cómo es la cosa? Me explico. Entonces, ¿qué es esto? Solo faltó eso, ¿no? Solo faltó eso. Ese es un nuevo estado civil, soltero por divorcio, con una impugnación disparatada, mamarrachada. Y el otro lo mismo, el otro no sabía ortografía, no tenía idea de ortografía. A través escribía A, aparte, a través con Z, entre las más notorias faltas de ortografía, ¿verdad? Entonces, el uno era soltero por divorcio, el otro no sabía escribir. Y bueno, y el idioma oficial es el castellano. Y si se meten a hacer una impugnación a ese nivel, tendrían que tener, pues el gobierno tendría que haber buscado unos sujetos que tengan un mínimo de formación, ¿verdad? Un mínimo de formación. Pero bueno, hay una versión, alguien hablaba que ahora los analfabetos ya son analfabetos de todo, de infinidad de cosas, pero ya saben leer y escribir. Punto. No me voy a desviar para allá en este momento, pero sería bueno hablar algún día de eso. Entonces, ¿qué ocurre, Jaime? Hicieron esa impugnación tan disparatadas que obviamente fueron desechadas, no fueron admitidas por la Comisión Ciudadana. Pero ¿qué ocurrió? Pues me estoy saltando toda la historia anterior, pues, ¿no? Cuando se tomaron el Consejo de Participación, lo pusieron al abogado Ulloa ahí, que ha sido un partidario de Lazo, violaron la ley, cambiaron el reglamento. Con un fallo de un juez de Rumiñahui, del cantón Rumiñahui en la sierra, se volvió al reglamento original, un fallo constitucional. Pero bueno, todo eso fue manipulado con el gobierno, que sigue tratando de manipular, que permanezca ahí, abortar el concurso para que permanezca Río Frío el subrogante en la posición, para que convalide todo lo que tenga que ver con el manejo de este gobierno, ¿verdad? Que lo último por lo que tendría que responder es por lo de las Islas Galápagos, ¿no? Pero bueno, ese no es ahora mismo el punto. Entonces, se dieron las impugnaciones y en la Comisión Ciudadana se desechó las impugnaciones, pero no en los términos que había que desecharlas. Entonces les habrá parecido muy extraño que yo apelé. Era a favor mío y apelé, porque es cuestión de principios, pues, ¿no? Como que ya apelamos, ya que no friegue Falconi, no es así. Yo apelé porque primero no fueron las razones y las argumentaciones las adecuadas para desechar la impugnación, ¿verdad? Por segundo, tendrían que haber en la resolución de la Comisión Ciudadana haber señalado el delito de fraude procesal y el delito de falsificación de documento público que hicieron en mi caso y con lo que querían impugnarme. Que esto es gravísimo, ¿no? Ya lo he explicado, pero digo en 2 palabras. Se sacaron una hoja de mi expediente y metieron otra falsificada, ¿verdad? Sustrajeron una hoja de mi expediente y metieron una falsificada
que tenía un indicio que nunca había existido. Y yo expliqué, pues, hay que no puede. Los indicios que emite la Contraloría, que solo pueden ser indicio de responsabilidad administrativa, indicio de responsabilidad civil culposa o indicio de responsabilidad penal, que ellos no declaran la responsabilidad penal, sino un indicio y va a la fiscalía. Para que haya eso tiene que haber una auditoría, un informe o un examen especial. No puede salir de la nada, ¿ves? Como pretendían. Esa carpeta mía la tenía una doctora Ojeda que debe responder por estos delitos. Y la Comisión Ciudadana debió, porque tiene un deber de denunciarse, deber de denunciar. La Comisión Ciudadana inadmitió, declaró sin lugar esas disparatadas impugnaciones, pero dijo que por la eficiencia administrativa, que ahí nomás quedaba. ¿Qué pasó? Pues la Comisión Ciudadana cometió otro delito, que está el delito tipificado en el artículo 422 del COIP, y ese delito se llama cuando el funcionario público tiene el deber de denunciar, y cuando no denuncia lo que está obligado, todas las infracciones, todos los delitos, que está obligado a denunciar, ahí comete este delito de falta al deber de denunciar. Y por eso apelé. Ahora eso está en el Consejo de Participación. Está porque la apelación es ante el Consejo de Participación. Estuve viendo, hoy día es el último día hábil, y había un tema en el Tribunal Contencioso Electoral, ahí con el Consejo de Participación, el presidente. No sé finalmente pues en qué ha quedado, eran unas audiencias que había ahí. Él tiene a su vez una impugnación en el tema electoral, pero tiene que pronunciarse ahora en concreto sobre el concurso el Consejo de Participación. Y ellos tienen una disyuntiva grave, muy grave, Richard, ya que no estoy yo tratando de influir en nadie, pero tengo que decir la verdad y lo que ocurre, yo sobre todo porque soy parte involucrada, pues, ¿no? Entonces tienen ellos una situación, una disyuntiva muy grave. O denuncian lo que han cometido, y principalmente tiene que dar explicaciones ahí la doctora Ojeda, que tenía mi carpeta, y yo he pedido saber y ver si está completa, ¿verdad? Porque ya tengo ahí la sospecha que faltan 60 páginas de los méritos. O denuncian esto a la fiscalía, o ellos también cometen la falta prevista y llamada como el deber de denunciar. Si ellos no cumplen con el deber de denunciar, a su vez se ubican en esa situación. Entonces, el tema está en ese punto para ponerlo, ¿no? Y yo lo digo objetivamente, ya que usted me pregunta. ¿Y por qué? Porque soy directamente involucrado, ¿verdad? No por otra razón. Yo puedo comentarlo públicamente y con esta claridad que lo he comentado, a ver si le queda claro, si hay algo que explicar, agregar, yo con todo gusto, Richard. Pero está ahí la mano desde el principio, la mano del gobierno, que es lo que entiendo, anda influyendo aquí, influyendo allá, queriendo llegar a uno, queriendo llegar a otro, para que esto se congele el concurso. Quieren que aborte, como fue todo el rato la política, para mantenerse con un contralor que no los examine, como Río Frío nunca los examinó. Y en 3 páginas, lo único que examinó fue exonerarlo en 3 páginas. El caso de Pandora Papers, ¿no? Así que a grandes rasgos es esto, Richard, no sé si está claro, corona. ¿no? ¿Perdón? Le puso una corona a Pandora Así Papers. es, claro, así es, exacto. Sanguille. Bueno, ¿cuándo se sabe realmente que ya tendríamos un contralor? Porque entiendo Buena que es un pregunta. proceso. Buena pregunta, Richard, y le explico en 2 palabras. Entonces, terminada esta etapa, que ya le digo, yo dije, no tiene por qué, en realidad ahora está el concurso está pendiente de este tema para continuar. Terminada esta etapa viene la evaluación de las carpetas, los méritos. O sea, ¿cuántos son los méritos que tiene cada concursante, verdad? Tantos méritos por los títulos profesionales, tantos otros méritos por el trabajo en el sector público, tantos méritos por los libros que haya escrito, etcétera, ¿verdad? Y entonces, después de superada esa etapa, vienen lo que se está calculando, los exámenes, las pruebas. Eso se estima que sería en septiembre, ¿no?
pero tiene primero que hacerse la evaluación de los méritos y eso traba todo el concurso, pues en el caso mío, para que se pase a la etapa de los méritos, que tienen que ir todos juntos, tiene que terminar esta decisión de mi apelación, que la he explicado y he dicho por qué. Y esa apelación, en esa apelación hay esta doctora Ojeda y el abogado Josué Almeida, que era el secretario de la comisión en esa época, que es un empleado de la presidencia, tienen que dar explicaciones suficientes. No puede haberse cometido un delito, dos delitos tan graves como los que yo he denunciado y los he exhibido y los he demostrado en la audiencia y que aquí no pasó nada. De ninguna manera, de ninguna manera. Y si hay alguno de esos que recibió presiones, influencias, amenazas o beneficios del gobierno, pues tendrá que declararlo. Esa es la síntesis, ¿no? Porque no es que el gobierno va a hacer trampa por todos lados a toda hora y aquí no ha pasado nada. Conmigo se equivocaron. Esto tiene que ir hasta el final. Así nomás, Richard. Es decir, la doctora Ojeda tiene que aclarar ya en términos legales. Claro, ¿qué pasó con la carpeta? Pues estaba en poder de ella. En términos legales, hay un delito demostrado, cometido y demostrado. Y yo he pedido que le retiren mi carpeta, que sea resorteada. Porque por un lado yo presenté una carpeta de 260 páginas y usted vea, entra al internet a la información que se puede obtener, 264 páginas. Y ahora resulta que lo que se ve en el internet son 204 páginas. Pero yo tengo todas mis copias certificadas con fe de presentación y todo, pues. Entonces quiero y tengo y el pleno derecho para cotejar mi carpeta, pues, ¿no? No va a creer el gobierno que me van a volar documentos de los méritos, y me explico, y que aquí no pasó nada, pues como querían hacer con las impugnaciones, ¿no? Ahora, Así. ¿usted ya puso en conocimiento de la fiscalía esto o no? Porque eso no, es un delito. Porque les toca a ellos, tienen que hacerlo ellos, les toca a ellos, y si no lo hacen, yo ya veré qué hago. No les quepa la menor duda que algo hago, pero les toca a ellos. Les toca a ellos el deber de... Claro, la comisión tendría que haber denunciado el delito. Si la comisión ciudadana no lo ha hecho y yo apelé por eso, pues tendremos que ver, le toca al Consejo de Participación y tendremos que ver qué hace. Wow, o sea que si el Consejo de Participación, si la comisión no hace nada, el Consejo de Participación le toca hacer. Y si ni hace la comisión y si ni hace el Consejo, a usted le toca iniciar acciones. Yo podría perfectamente denunciarlo, pero yo tendría que en ese supuesto denunciar a ambos organismos individualizando las personas. Porque al final, pues yo he dicho, y no puedo yo contradecirme, yo he dicho que en los organismos colegiados no hay solidaridad entre los miembros. Entonces, si hay unos que están en una línea, si hay unos que, por decirle algo, están en la línea de que se denuncie, pero hay otros, y depende de la mayoría que se concrete, que no quieren, entonces depende cómo se votó, ¿no? ¿Me explico, Richard? Sí. O sea que todavía está crudo ver la luz del nuevo Contralor en todo caso. Claro, todavía está más o menos. Y ha venido pues el gobierno, como le digo, desde el mero principio demorando, dilatando, como se dice vulgarmente, mangoneando, ¿no? Así es, Richard. Qué terrible situación. Que ahora hay otro tema que se me viene a la mente, doctor. Con el nuevo gobierno, pues ya no va a haber ese tipo de manipulaciones, porque entiendo que es el gobierno actual el que está manejando esto, porque le quedan 9 días. Claro. Le quedan 9 días, porque el día de las elecciones es el domingo, 20. Y entonces ya estamos 10, y ya 10 terminado. Claro. 9 días en la práctica, así es, Richard. No, pues ya claro, esto terminará en septiembre. Después hay que ver si hay segunda vuelta, que se espera que no haya segunda vuelta, y de ahí pues la transmisión del mando, etcétera. Entonces siempre va a llevar unos días. No conozco el calendario para la transmisión del mando, ¿verdad? Pero se estima que esto sería por septiembre más o menos. Dependiendo, repito, si hay o no hay segunda vuelta. Claro.
Si hay una sola vuelta, que es lo que se espera, y las encuestas todas dicen que Luisa González, no lo digo yo solamente, yo estoy repitiendo lo que dicen las encuestas, ¿verdad? Es Y cierto. son varias coincidentes, que Luisa González estaba en 44% más o menos de promedio, en ese supuesto no habría segunda vuelta. Si es que no hay segunda vuelta, entonces tendría que posesionarse en septiembre, los primeros días. No sé si alcanza bueno, en las elecciones sí. Tiene que seguir una de las secuencias. Eso le digo, no conozco ese calendario, porque pues Porque el la día gente de las está elecciones cansada. tiene que haber un escrutinio, tiene que haber una proclamación de los De los resultados. nuevos funcionarios elegidos, ¿verdad? Y de ahí tiene que darse ese calendario. Hay de todas maneras un trámite que no creo que ni sería conveniente que se pretenda alterarlo, tiene que darse todos los tiempos de esa transición, ¿no? Doctor, después de todo, y cuando una vez se tenga el nuevo Contralor, hay cosas que entiendo que el más opcionado es usted. Hay cosas que allí en Contraloría están podridas. ¿Va a iniciar usted fiscalización en eso? ¿Va a hacer Bueno, una auditoría? ¿Qué va a hacer yo con eso? creo, sí, Richard, yo creo que el trabajo de Contraloría, que tradicionalmente fue un ente importante, serio, manejado sin Sí. influencias políticas, tuvo representantes dignos, buenos representantes, buenos profesionales, generalmente considerados en el Ecuador, tiene que volver a recuperar su prestigio. Yo creo que hay que empezar por una reforma interna, claro que sí, por una reforma interna, por una evaluación interna, para que vuelva a ser el órgano que era y para lo que fue creado. La Contraloría no es un ente para persecución política a nadie, es un ente apolítico, es un ente profesional, es un controlador. Buena la pregunta, Richard, porque es el ente controlador de los recursos del Estado, de todo el ámbito de lo que es recursos del Estado en el sector público en general, no solo del gobierno central, en general, todo lo que es público está sujeto al control de la Contraloría, valga la redundancia. Pero lo que no está tan claro y no lo saben es que también la Contraloría tiene que velar porque las instituciones públicas cumplan su objetivo, cumplan su misión. Misión es la palabra que usa la ley de la Contraloría, artículo 4, 5 por ahí, que cumplan su misión. ¿Y cuántas instituciones públicas en el Ecuador no cumplen su misión? Miren el abuso con los radares para esos pobres choferes profesionales y que le ponen radares mal calibrados, amañados, para llenarse de plata porque ni siquiera ingresa a la institución pública el producto de esas multas, etcétera. Ahí vienen las manipulaciones, ¿sí o no? El abuso con las tarifas aéreas, no se respetan las reglas, un avión cancela el vuelo y no pasa nada, pero el pasajero se atrasa, pierde el vuelo por un accidente o algo, tiene que comprar otro pasaje, le ponen una multa equivalente al doble del pasaje. O sea, el abuso del sector público. El ciudadano en general tiene que saber que hay un ente que va a poner orden. Los mismos jueces, mire la picardía de los jueces. No se puede interferir en la justicia, pero ahí está, pues los jueces tienen que cumplir términos para dictar la sentencia, pues no es que le pueden tener aguantada una sentencia que dictada, no la notifican 30, 40 días, como el caso ese de ese juez que denuncian en el tema de las peñas, 30, 40 días escondida la sentencia. ¿Para qué? Para que no apelen. ¿Para qué? Para demorar. ¿Sí me explico? Entonces, ese demorar es parte de una manipulación ilegal, una manipulación a veces perversa. Entonces, la labor de la Contraloría es trascendente. ¿Cuántas instituciones del Estado no cumplen la razón de ser, la razón de existir, el objeto para el que fueron creadas? Todo eso tiene que tener, el ciudadano tiene que tener fe y esperanza que hay un ente que vela por los derechos. Había una ley, digo yo, porque no sé si esté vigente o no, el órgano que la aplicaba desapareció,
que es la Ley de Defensa del Consumidor. El reglamento lleva mi nombre y mi firma, porque yo era, esa ley la promulgó y la impulsó mucho el doctor Rodrigo Borja como presidente de la República. Y el reglamento me tocó dictarlo a mí, el reglamento a la ley. O sea, el reglamento a la ley lo dictaba el presidente, pero se elaboró básicamente en el ministerio cuando yo era ministro y está ahí mi firma, ¿no? ¿A quién se le ocurre acudir? ¿A qué institución acude para que apliquen la ley de defensa del consumidor? ¿Sí me explico? Que yo la ponía más que de defensa propiamente dicha, era la ley de protección al consumidor. Aquí no tiene derechos. No hay los derechos ciudadanos no existen. Tenemos un pueblo digno, la gente protesta, la gente reclama, pero no tiene organizadamente a quién acudir para hacer valer sus derechos. Esa es la síntesis, Richard. Y claro que hay que hacer. Dicho que es un dicho común, el trabajo empieza en casa para de ahí ir a lo demás, ¿verdad? Entonces sí creo que hay que hacer un trabajo profundo ahí, profundo, limpiar de elementos que han llevado adelante la corrupción, la alcahuetería, para usar una palabra que no pretende ser soez ni mucho menos, pero es gráfica, da a entender claramente lo que quiero transmitir. Todo eso hay que empezar por ahí para que pueda ser un órgano eficiente en lo demás. Ahora, usted habló algo importantísimo ahí, doctor. Habló del derecho del consumidor y todo eso. Hoy vulneran esos derechos, pues, porque la misma empresa eléctrica le está llamando, por ejemplo, a cada rato a que vaya a pagar. Y hay gente que no tiene plata. Hay gente que quedó endeudada desde la pandemia. Y claro, perdonaron las deudas a los banqueros, a los industriales, pero hay gente muy pobre, doctor, que debe $1,000 de atraso de 1 año y medio porque no tuvo trabajo. Y le cortan, van los cortadores. Y le cortan la luz, claro. Mire, Richard, no me gusta tocar temas personales y no lo estaba poniendo como ejemplo, pero usted ya me da directo a la vena, como se dice comúnmente, y voy a tener que tocar este tema personal. Yo tengo un reclamo con estos de CENEL. Lo tengo guardado en mente. Fue hace mucho tiempo ya, eso ya estaría prescrito. Pero me dispararon el consumo 2 veces. Y en las 2 veces, en unas vacaciones, el 1 de fin de año, que aumentan los consumos porque hay el árbol de Navidad, las luces, lo que fuere. Pero yo pasé desde Navidad a fin de año en el exterior. Después vino otro feriado, no sé si Semana Santa, Carnaval o algo, y otra vez me dispararon el consumo y yo también había estado en el exterior. Ya eso no tuve tiempo, se pasó el tiempo, reclamé tal, pero lo tengo guardado. Ahora, hoy día, firmé una carta de reclamo a CENEL, porque los últimos 3 meses, sin que aquí haya pasado nada, sin que aquí haya aumentado el consumo, no ha habido razón para que aumente el consumo. Por el contrario, pues yo siempre estoy ausente, estoy a veces en Quito o un fin de semana fuera de la ciudad, fuera de San Borondón, fuera de Guayaquil. Los últimos progresivamente me vienen aumentando. Y nada ha variado en mi casa, que es un departamento. Nada ha variado. Hoy día firmé una carta de reclamo. ¿A cuánta gente le hacen eso? Y aquí en San Borondón se está generalizando el criterio. No ha aumentado la tarifa. Y estos le aumentan. ¿A qué título y por qué razón? Usted no aumenta el consumo, pero le sale más cara la planilla. ¿A quién se acude? Esta vez los voy a enjuiciar si es necesario, porque tiene que aprender. Es la otra, que cualquier empleado público se cree dueño del país, tiene una actitud de prepotencia inadmisible. Vaya pues a ver si usted puede hablar con el gerente, si le mandan a revisar el medidor, pero cuando se atrasa un día sí le cortan, ¿no? ¿Sí me explico? Y póngalo esto a la gente sencilla, a la gente humilde que vive al día. No, son los abusos contra el ciudadano. No hay derechos del consumidor, independientemente de su estatus económico. No hay derechos y esos tenemos que recuperarlos. Ellos tienen que saber que hay un órgano al que le podrían presentar una denuncia para que una institución pública no está cumpliendo con su misión, con su objetivo. Y generalmente va de la mano. Esos son los que abusan de los recursos económicos, ¿no?
Qué increíble. Ahora, y perdone que me le tome un tiempito más por este tema, pero es Ya, que Richard, que ya se me está eh, acabando la voz, le digo. sí, solamente una preguntita más. ¿Qué ¿Cómo pasa no? con esta gente de Movistar, de Claro, que le llaman, el de los mismos bancos, que le llaman y le dicen, usted tiene una deuda de $350, acérquese a cancelar, pero es a cada rato que le timbran el teléfono. Y Claro, a eso es veces la otra. gente no ha pagado y he tenido amigos que dicen, hermano, pero yo ya pagué eso y me sale otra vez la misma deuda. Claro, el tratamiento psicológico que le hace para volverlo para el pago. Además, le empiezan a bombardear y dice, pero ya le falta tantos días para que le llegue una planilla de tanto, cuando ni siquiera se ha producido el vencimiento. Eso es una persecución psicológica al cliente, al deudor, al obligado. Además de que ahí tienen también una competencia desleal porque lo llaman y a veces uno está ocupado y friega una llamada. Hablo con el señor tal y cual, sí. Yo le quería ofrecer el servicio. La de competencia desleal le llama a la otra empresa. Y las tarifas tienen que estar. El servicio es pésimo, pésimo. Pero no hay control del Estado. ¿Dónde está el órgano de control para esto? La telefonía, ¿dónde está? Si es un servicio público. Las tarifas tienen que ser reguladas y las tarifas tienen que ser proporcionales al servicio. Y el número de celulares tiene que ser proporcionales a los equipos para que no esté excedida la capacidad de teléfonos celulares con relación a los equipos, para que funcionen bien, para que haya señal en todas partes, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí están los derechos del consumidor. Por donde vaya, Richard, están violados los derechos al consumidor. No existe en este país derechos para el consumidor, entiéndase consumidor o usuario, ¿verdad? Así es. Correcto. Eso es, pues, Le mi querido agradezco Richard. mucho. Gracias, mi doctor. Le agradezco yo a usted, siempre me hace hablar mucho usted, no sé si a veces me hace hablar de más, pero en todo caso la paciencia de su audiencia siempre me compromete a mí, ¿no? La paciencia que me tiene su audiencia. Le agradezco mucho la Gracias. invitación y ya seguiremos conversando. Por supuesto que sí. Un abrazo, doctor. Buen fin de semana a todos. Igual.